Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy es lunes 10 de agosto de 2020 y son las 18:45. Vamos a comenzar a desarrollar mecánica de fluidos. Vamos a entender o trabajar, abordar lo que es el estudio de los fluidos en forma estática y dinámica. Estática de fluidos o hidrostática y dinámica de fluidos o hidrodinámica. Como saben, siempre pueden ustedes habilitar su micrófono y hablar, o si no el chat que va a estar Martín contestándoles ahí. Bueno, me imagino que ya están viendo bien mi presentación. Sí, se ve perfecto, Omar. Martín, ¿se está viendo la presentación? Se ve, sí. Bueno, definimos fluido a todo lo que puede fluir. Esto es líquidos y gases, líquidos y gases. ¿Cuál es la diferencia entre líquidos y gases? La cohesión que hay. En el caso de los sólidos, digamos, no se mueven las moléculas entre sí. Digamos, en el caso de los líquidos se desplazan y en el caso de los gases con mucho más, se dispersan mucho más fácilmente. Entonces, los gases y los líquidos pueden fluir y los tratamos como tal. Entonces, en este momento estamos comenzando a estudiar los fenómenos relacionados con los fluidos. Lo primero que tenemos que hacer para entender este tema es caracterizarlos a los fluidos. Entonces vamos a empezar por definir la densidad de un fluido. La densidad de un fluido, esto es la masa que tienen por la unidad de volumen, masa por unidad de volumen. En el sistema internacional, la masa es el kilogramo y el volumen es el metro cúbico, metro por metro por metro. Entonces, ρ, la letra griega ρ, va a definir la densidad como el cociente entre la masa de un fluido y el volumen en metros cúbicos. Entonces, lo que, digamos, la restricción que hacemos es que para que la densidad pertenezca hacia un fluido, ese fluido tiene que ser homogéneo, no como el caso que tengo ahí en la figura que le muestro que estoy, poniendo junto agua y aceite, que ven que no se mezclan. Ahí hay una clara diferencia de densidad. El aceite se queda junto con el aceite y el agua con el agua porque hay una diferencia de densidad y son fluidos ahí no miscibles. Pueden, como les dije, hacer preguntas cuando quieran, abriendo el micrófono o haciéndoselas a Martín por escrito. Definido lo que es la densidad, nosotros tenemos eh, podemos hablar de algunas densidades. Por ejemplo, el aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ustedes con este valor, por supuesto que el aire hay que definir que es a una atmósfera y a 20 grados, ¿no? El aire, como es un gas, es fácilmente compresible, entonces hay que aclarar perfectamente la presión y la temperatura. Entonces, a 20 grados de una atmósfera tendrían 1,2 kilogramos de aire por cada metro cúbico. En ese caso, ustedes pueden calcular la pieza donde están, cuántos metros cúbicos tiene, entonces cuántos kilogramos de aire hay en ese recinto. Bueno, como pueden ver, el agua tiene 1000, 1 por 10 al cubo, es decir, 1000 kilogramos por metro cúbico. El hielo, el benceno, el etanol tienen menos que el agua, son menos denso que el agua, y el agua de mar, por su contenido en sales, o la sangre que tiene además de agua, tiene otros contenidos, son más densos, más densos. Bueno, por supuesto que ahí a partir de ahí, lo más denso que tenemos en la Tierra
es el osmio, que es 24 por 10 al cubo, y acá figuran el oro con 19 o el platino con 21, son elementos que tienen una densidad muy superior a la del agua. Lo último, la enana blanca, estrellas de neutrones, son objetos del espacio que, digamos, es un tipo de materia que no tenemos acá en la Tierra. Kilogramo por metro cúbico es la unidad del sistema internacional. Si ustedes hacen memoria, o no sé si alguna vez alguien les habrá dicho, el sistema internacional es un derivado del MKS, metro kilogramo segundo, que también se conocía, estando el MKS en funciones, el CGS, que es centímetro gramo segundo, que entonces si usamos la unidad del CGS sería gramo por centímetro cúbico. Entonces el agua, la densidad del agua, como es 1000 kilogramos por metro cúbico, sería 1 gramo por centímetro cúbico. Es el equivalente, es lo mismo, digamos. Insisto, pueden preguntar cuando quieran. Además de la densidad, se utiliza mucho el peso específico, que lo reconocemos con la letra gamma, peso específico, que es la fuerza o el peso sobre el volumen. El peso, ustedes lo tienen ahora más que claro, que es la masa por la gravedad. Entonces, el peso específico es peso sobre volumen. Entonces, es el peso, que es m por g, sobre volumen, y masa sobre volumen es lo que recién dijimos que era la densidad. M sobre B es la densidad. Entonces, el peso específico es ρ por g. La densidad de una sustancia multiplicada por la aceleración de la gravedad nos da el peso específico. Entonces, el peso específico es ρ por g. Y la unidad del peso específico, fíjense que si ustedes analizan, que la densidad era kilogramo por metro cúbico. Si a kilogramo lo multiplicamos por metro sobre segundo al cuadrado, kilográmetro sobre segundo al cuadrado es newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico sería la unidad del peso específico. Acá tienen algunos ejemplos de valores de densidad y de peso específico. Acá tienen que tener cuidado que en esta tabla que les traje, la gravedad está tomada como 10, simplemente para simplificar, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en vez de 9,8 se redondean 10. Entonces, el agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, en realidad sería 10.000 newton por metro cúbico el peso específico. 10.000 newton por metro cúbico el peso específico. Y hay otra unidad también, que es el kilogramo fuerza, que ustedes que son alumnos de Luis Gil, que él usa mucho el kilogramo fuerza, porque hay mucha bibliografía que lo usa, el kilogramo fuerza, que es el kilogramo que le indica la balanza. Cuando ustedes se van a pesar, se suben a la balanza y le dice 60 kilogramos, en realidad la balanza le tendría que decir 600 newtons, si tomamos como la gravedad igual a 10. Le tendría que decir 600 newtons, no hay ninguna balanza que diga 600 newtons, todos dicen 60 kilogramos. Esos kilogramos son kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Los kilogramos fuerza pueden ser, digamos, expresados así, kgf, kilogramo fuerza, o también se lo puede expresar como kilogramo con el vector arriba, o sea, kilogramos con el simbolito de vector, así se lo reconoce como kilogramo fuerza. Fíjense que en ese caso el valor es igual que kilogramos por metro cúbico, pero hay que tener en cuenta que son kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Entonces el agua es 1000, el agua de mar 1025, el hielo 917, después van a ver acá, esta es la razón por la cual el hielo flota en el agua, cuando lleguemos a la parte de flotación. Bueno, sangre humana, el plasma, ahora que está de moda el plasma por el coronavirus, digamos, bueno, alcohol, aceite, bueno, todos los valores que tienen, que ustedes lo van a tener en su momento, si quieren, digamos, lo necesitan cuando vayan a resolver problemas o alguna
tareas de ese tipo van a necesitar estos valores. Por ahora, lo único que necesito es que entiendan. Hablamos de 3 conceptos hasta acá. Densidad, peso específico, y ahora que vamos a ver la densidad relativa. También se llama gravedad específica, o densidad relativa, es más común. Fíjense acá en la tabla de la izquierda, tienen el comportamiento de la densidad del agua con la variación de la temperatura. La densidad del agua no es constante, varía con la variación de temperatura. Y tiene un pico máximo a los 4 grados. A los 4 grados tiene un pico de densidad. Entonces tomamos como referencia para la densidad relativa al agua, pero el agua a 4 grados. El agua a 4 grados. Nosotros decimos que un metro cúbico de agua a 4 grados tiene una masa de 1000 kilogramos. Entonces, eso para nosotros es 1. Entonces, densidad relativa del agua dulce es 1 para 4 grados. El agua de mar, como les dije, que tiene contenido de sales, es un poco más densa que el agua dulce. El petróleo es más ligero, y acá está la explicación, que ustedes ven que a veces hay derrame de petróleo y se prende fuego arriba del mar. ¿Por qué? Porque el petróleo flota. El petróleo en el mar flota y si se prende fuego, por supuesto que va a arder porque no está mezclado con el agua y está flotando porque su densidad es menor que la del agua. Lo mismo que el queroseno o la nafta. En cambio, la glicerina o el mercurio son más densos que el agua. ¿Alguna pregunta? Martín, ¿algo en el chat para comentar? Me está haciendo una consulta Nicolás, pero no la alcanzo a entender muy bien. No sé si Nicolás la querés plantear y por ahí entre Deja todos llegamos a abrir una el conclusión. micrófono, Nicolás, te escuchamos. Está bien que me hizo en privado la consulta, pero bueno, por ahí entre todos sacamos alguna conclusión. Sirve para todos. No, por eso, no hay problema. Si no, después en privado no hay problema. Si no quiere Bueno, hacerlo, no fíjate, hay ningún él problema. me dice, por ejemplo, la pregunta era específicamente de qué sirve que un material o que los materiales sean más o menos densos. En realidad no es que sirve, cada material va a tener su aplicación en la industria, sobre todo, en función de la densidad que tiene y en función de la resistencia mecánica que tiene. Y suelen ir de la mano. Cuanto más denso suelen tener mayor resistencia mecánica y cuanto menos denso, menor. Por ejemplo, vamos a comparar si comparan dos, en este caso estamos hablando de sólidos, ¿no? Acá estamos con la parte del líquido, pero vamos a los sólidos. El hierro o el acero lo comparan con el aluminio es mucho menos denso, pesa 1/3 que el acero, pero la resistencia que tiene el acero es mucho mayor. Después lo que habría que ver es cuál es la relación entre la resistencia y el peso y cuál va a ser más eficiente para la aplicación que vamos a buscar. En el caso de los líquidos, por ejemplo, eh, podemos utilizar un líquido por ejemplo, para enfriar, no sé, un transformador eléctrico. En general lo que se utiliza son aceites o algo similar, ¿no, Carlos? Sí, sí, Dentro por lo se aislante. utiliza. Bien, también se lo utiliza como aislante, o sea, las propiedades de medio que ya están definidas, los materiales tienen sus propiedades definidas. Después el trabajo del ingeniero es buscarle la aplicación más óptima, ¿sí? Y más barata, porque el aluminio va a ser mucho más caro que el acero, entonces muchas veces entra la cuestión económica en juego. Eh, Les contesto lo que yo les dije al principio, que estamos caracterizando los fluidos. Incluso, bueno, acá en el caso también tenemos algunos, bueno, acá son todos líquidos los que están, pero creo que en la tabla anterior, acá tenemos, como por ejemplo, como en madera de balsa. Entonces, ¿de qué te sirve a vos saber
que tenés 120 kilogramos por metro cúbico y que va a flotar seguro, o la madera va a flotar porque tiene una densidad que es 0,12 veces la del agua. O sea, seguro que va a flotar. En cambio, el hierro tiene 7,8 veces más densidad que el agua. Entonces, en ese caso, a volúmenes iguales, se van a ir, digamos, va a ser mucho más denso y se va a ir al fondo, seguro. Digamos, ir caracterizando lo que te explicaba también, de entender por qué se prende fuego el petróleo en el mar, digamos. Pues, en principio pasa esto que yo les mostraba acá, que son no miscibles, ve que no se mezcla el agua con el aceite en este caso, y el caso del petróleo tampoco, entonces queda arriba y puede encender, por ejemplo. Eh, ¿Por qué les parece, a ver si alguno entiende, por qué el planeta Tierra acá no tiene un peso específico? Epa, perdón. ¿Alguien se anima? Porque vean que tenemos peso específico todo, pero el planeta Tierra no. Porque no es un material homogéneo. Pero podríamos sacar un promedio, porque en realidad sí tiene una densidad promedio, pero ¿por qué no tiene peso? Porque no tiene gravedad. No hay con quién medirlo, porque todos los pesos es con respecto a la Tierra, digamos, porque la Tierra es la que nos atrae. Digamos, la Tierra en sí es la que nos atrae. Entonces, la gravedad, que es la que define el peso, la propia Tierra no tiene, digamos. Podría tener un peso con respecto al Sol, digamos, con respecto eh, a otros planetas, pero no con respecto a sí mismo. Por eso no tiene. Y acá lo que yo les digo es, estos 5, fíjense que es la densidad promedio de la Tierra, y la Tierra es casi toda agua, la corteza, pero el núcleo es de hierro y tiene, digamos, otros componentes que son bastante más densos que el agua, por eso el promedio nos da 5,17. El promedio de la densidad de la Tierra. Pregunten si hay otro. Si no seguimos, bueno, una de las cosas, igual que hicimos ya en otras ocasiones, tenemos que definir un fluido ideal, porque si nos vamos a un fluido real, vamos a complejizar mucho todo lo que es, acá dice, el movimiento de un fluido real es muy complejo. Claro, se complejiza mucho, entonces hacemos algunas simplificaciones para poder estudiarlo. Entonces, esas simplificaciones son que no sea viscoso, que es decir, que no tenga fricción interna entre las distintas partes del fluido. Si ustedes quieren hacer circular agua, por ejemplo, por una cañería, ustedes ponen agua y circula, prácticamente no se dan cuenta. Traten de hacer circular miel. O sea, no es tan fácil, digamos. ¿Por qué? Porque tiene una viscosidad muy importante. Ni le digo si hace frío. Entonces, o traten de hacer circular aceite. La viscosidad es importante. Entonces, nosotros para estudiar, en principio decimos que no tiene viscosidad. Decimos que el flujo es estacionario. ¿Qué es un flujo estacionario? Es un flujo que mantiene las líneas por donde digamos, por donde se va desplazando ese fluido. Ustedes imagínense un arroyo, pero no de montaña, que viene así saltando de piedra en piedra, sino un arroyo de los nuestros, del campo, que va bajando muy suavemente. Entonces ustedes ven el agua que va fluyendo, pero que va como describiendo una línea. Eso se llama flujo estacionario. Donde hay una piedra y empieza a hacer ruido y demás, ahí empieza a hacer un flujo turbulento que tiene otra matemática para entenderlo. En principio, nosotros trabajamos con flujo estacionario. Incompresible. Los gases, por ejemplo, son muy fácilmente compresibles. Digamos, en cambio, los líquidos se pueden comprimir también, mucho menos que los gases,
Pero bueno, en principio nosotros lo podemos considerar incompresible a los líquidos, entonces podemos estudiarlo que la densidad permanece constante. Y flujo irrotacional son lo que yo les dije, que no vaya haciendo movimientos rotacionales, es decir, que tenga algún tipo de momento angular con respecto a algún punto. Entonces, no presenta un flujo turbulento, no presenta torbellino. Con esas restricciones trabajamos con un fluido ideal. Lo más normal es que nunca ustedes abren una canilla y van a ver que hasta un determinado momento se forma como una vena así cada vez más finita, que eso sería un flujo estacionario. Si la abren mucho, se arma el desastre, digamos que sale en forma irregular, es mucho más difícil calcular eso. Bueno, si hablamos de fluidos, uno de los términos más importantes que tenemos que tener en cuenta es la presión. Tenemos que definir presión. Dice, cuando un fluido, sea líquido o gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él, como la pared de un recipiente o cuerpo sumergido en el fluido. Es decir, yo tengo un fluido confinado, en un vaso, por ejemplo, agua en un vaso, va a ejercer sobre las paredes unos, de forma, digamos, importante, ejerce una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, definimos a la presión como el cociente entre esa fuerza y un área determinada. Es decir, la presión en ese punto se define por la fuerza normal dividida la unidad de área. F es la fuerza que está en un lado de la superficie y el área siempre la vamos a medir en metros cuadrados, la fuerza Newton. Si hacemos eso en el sistema internacional, la unidad es el Pascal, en honor al científico Blaise Pascal, que hizo muchos aportes en el estudio de estos fenómenos. Entonces, un Pascal es igual a una fuerza de 1 Newton ejercida en 1 metro cuadrado. Es una unidad muy pequeña. El Pascal es una unidad muy pequeña. El sistema internacional nos manda a medir la presión en Pascal. Ahora van a ver que tenemos unas cuantas unidades que ustedes seguramente el que menos conocen es al Pascal. Antes de pasar, recuerdo que la presión es un escalar. La presión no es vectorial, la presión es un escalar. Entonces, ¿qué es presión? Fuerza sobre área. Presión es fuerza sobre área. Y la presión más importante que tenemos que digamos, empezar a estudiar es la atmosférica. Nosotros estamos en la parte de abajo de toda la atmósfera que rodea la Tierra. Es decir, arriba de la cabeza nuestra tenemos una columna de aire, casi de 60 kilómetros de altura, tenemos una columna de aire que es la que nos provoca esta presión que tenemos por estar en el fondo del océano de aire. Entonces, esa presión le llamamos presión atmosférica normal cuando estamos a nivel del mar. Nuestro cero de altura, se supone que Concordia está ¿a cuánto estaremos en Concordia? 30, 40 metros sobre el nivel del mar. Qué sé yo, la Concagua está a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos, digamos, nosotros podemos decir que en Concordia prácticamente estamos a nivel del mar. Entonces, la presión normal es una atmósfera que en pascales sería 101.325 unidades pascal. 101.325. Yo les dije, el pascal es una unidad muy pequeña. Entonces, una atmósfera es 101.325 pascal. Como es una unidad muy pequeña, para medir presión lo que usamos son múltiplos del pascal. Deca, hectopascal. Hectopascal. Corremos 2 lugares, la coma, y de 101.325 pasa a 1013,25. Entonces, prendemos la radio y nos dice, la presión atmosférica en este momento es normal, 1013,25 hectopascales. Bueno, ahora saben que eso es la presión
medida a la altura en el mar donde estamos nosotros. Si a ustedes se les ocurre ir a vivir a Bolivia, a 4.000 metros de altura, la presión será otra, la presión normal será otra, no será esta. Y en el teléfono, por ejemplo, yo puedo medir ahora, vieron que está medio feo el tiempo afuera y demás, en el teléfono me da 1008,5, dice mi teléfono ahora, 1008,5 hectopascales. ¿Qué significa 1008,5? Que estamos por debajo de 1013. Está un poco mal el tiempo. Si, no sé si alguna vez escucharon que hay una relación entre la baja presión y que se acerca mal tiempo, digamos. Entonces, cuando uno está pesado, digamos, que se siente mal y demás, probablemente la presión atmosférica sea algo de 995, 990, es bajísima la presión, y de repente cuando mejora el tiempo, o está el sol afuera, y tenemos 1020 hectopascales, entonces ahí estamos todos espectacular, digamos, con la presión alta. La presión también disminuye con la altura. Si alguno tuvo la posibilidad de viajar en avión, habrá sentido algo medio raro en los oídos. Los oídos nuestros son un sensor de presión muy, muy, muy sensible que nos avisa que hay variaciones de presión. Cuando un avión sube a 10.000 metros de altura, la presión baja notablemente, entonces el avión se presuriza, pero no se presuriza a 1013 hectopascales, se presuriza a 800, 900 hectopascales. Entonces, en realidad, cuando baja la presión, los oídos no se sienten tanto. Cuando va aterrizando el avión y vuelve a subir a 1013, digamos, ahí realmente el oído, hay mucha gente se baja del avión con dolor de oído. Si han escuchado eso, si alguien quiere comentar algo. Crick. ¿Alguna pregunta escrita, Martín? No, yo nomás estoy escribiendo. Bueno. Sigamos entonces, sigamos. Les voy aclarando lo que vos les vas No comentando. sé si alguno de los que nos está escuchando viajó en avión y sintió esto. ¿Quiere contar alguna experiencia? Sí, sí, ¿Qué te pasó? el A oído, ver, lo que usted cuenta, claro, como que sentía, no era normal. claro. Yo cuando tengo posibilidad de viajar y demás, por supuesto que voy jugando con el teléfono, eso yo ya soy incorregible, ¿no? Entonces, bueno, detecto que cuando llega a Está 240... prohibido eso. ¿Cómo? En un avión está prohibido eso, usar el teléfono. No, porque lo pongo en modo vuelo, pero los sensores siguen funcionando. Sí. Entonces, yo lo pongo en modo de vuelo, o sea, no podés hablar, no podés hacer mensaje y demás, pero el GPS sigue funcionando, tenés que estar cerca de la ventana, eso sí, me voy a ponerlo ahí en la ventana, pero te da la velocidad, entonces ahí detecté que a 240 kilómetros por hora despega y aterriza también a 240 kilómetros por hora, y después iba midiendo la presión, digamos, y sí, menos de 800 medí la presión arriba, menos de 800 hectopascales, y después cuando empieza a bajar, que te avisan que empieza el descenso, empieza a subir, y ahí es donde los oídos te empiezan a andar todo el mundo buscando chicle para acomodar el oído, digamos. Así que sí, es muy, muy molesto. Hay gente que no le hace, no le afecta demasiado, pero bueno, hay otras que molesta mucho e incluso duele, se provoca dolor también. Bueno, entonces está claro el tema de lo que es la presión atmosférica, 1013,25 hectopascales. 1013,25 hectopascales. Pero como les dije, miren, acá les trajimos con Martín 7 unidades para medir la presión. PSI, atmósfera, o sea, una atmósfera sería la presión normal, como les dije, kilogramo por centímetro cuadrado, en ese caso sería kilogramos fuerza, ¿no? Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, centímetro de columna de agua, o pueden decir metro de columna de agua, milímetros de hidrargirium, sería milímetros de mercurio, también para medir la presión, bar, que es una unidad que se usa mucho en la industria, y pascal, que es sistema internacional. Bueno,
La primera, PSI. Si yo les digo PSI, ustedes no saben de qué le estoy hablando. Pero seguramente alguno fue a inflar neumáticos a una gomería y le dijo, bueno, ¿cuánto le pone? 28, 30. ¿Qué? ¿Se preguntaron alguna vez qué eran eso? Y si alguno sabe lo que es PSI, seguramente alguno fue a inflar, alguna vez fue a inflar una rueda. O si alguno es medio Sí, sí, fanático por pero las no sé qué bicicletas. significa eso. Ajá, y le dijiste 28, pero no sabía lo que era. No, Bueno, ahora sonaste porque estás estudiando física, entonces no podés no saber. Ahora sí tenés que tenerte, digamos. Bueno, ¿escucharon alguna vez o vieron lo que es, digamos, esto PSI? ¿Se les ocurre qué significa eso? Por todos lados dice PSI. Acá en el chat, Lisandro tiró libra por pulgada cuadrada. Impecable, Lisandro. En inglés sería pound square inch. Pound, libra, square, cuadrado, inch, pulgada. Los ingleses nos siguen colonizando y no podemos, yo creo que ya les conté a ustedes que en el año 69 fue una de las más importantes reuniones para acordar en todo el mundo usar las mismas unidades y los norteamericanos dijeron que sí, pero pidieron 100 años. Entonces, en el 2069 se les va a terminar el tema de que van a tener que usar el metro y dejar la pulgada y dejar el pie y la yarda y la milla y todo lo que siguen usando, ya le quedan 40 años nomás. Así que por lo menos se comprometieron a aceptar eso. Pero mientras tanto, seguimos importando de China ahora instrumentos que dicen PCI. No obstante, nosotros en Argentina tenemos el CIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, que les exige, o sea, si querés traer algo en PCI, tráelo, pero además tenés que ponerlo en el sistema internacional. Entonces, seguramente van a encontrar PCI y además van a encontrar que está en megapascales. Digamos, la presión también está en megapascal. Entonces, tiene la doble indicación y ahí van a tener que entenderla. Y si no, directamente va a estar en megapascal, digamos, algo bajo presión. Me olvidé, le estaba por decir una cosa que no me quería olvidar y me olvidé. Bueno, ya les voy bueno, sigamos hablando de lo que es el resto de las unidades. Tenemos PSI, que son las libras por pulgada cuadrada. Entonces, al de la gomería le dicen 28 libras. Y sí, son 28 libras por pulgada cuadrada, 28, 30 libras. Y fíjense que 14,7 libras por pulgada cuadrada sería una atmósfera. Entonces, en 29, 30 estaríamos 2 atmósferas que, digamos, fíjense que una atmósfera en pascales sería 101.000 o 0,1 mega. 100.000, 101.000 es una atmósfera. 101.000 sería 0,1 millón, 0,1 megapascal. 0,1 megapascal sería una atmósfera. Ustedes le tendrían que decir al de la comería 0,02 megapascal. Esperé que no le tire con la rueda, pero digamos, en realidad sería 0,2 megapascal lo que le tendrían que poner ustedes, o 0,21, 0,22 megapascal. Así que ese sería la... Pero en realidad todo viene así, la rueda de la bicicleta, si ustedes un día la miran con precaución, digamos, le dice ahí cuánto tienen que inflarla, ¿cómo es? Está en PSI. Bueno, atmósfera ya definido, kilogramo por centímetro cuadrado, digo, es algo muy usado también. Como decía Martín, digamos, son unidades del sistema internacional, porque kilogramo es del sistema internacional y centímetro deriva del metro, aunque la unidad no es del sistema internacional. Centímetros de columna de agua, digamos, o metros de columna de agua, sí es muy utilizado. Los civiles, por ejemplo, que por ahí van a tener que calcular algunos tanques o provisiones de agua.
milímetros de mercurio era muy utilizado. Antes de los hectopascales en la radio decía la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Así que también se lo conoce como Torricelli, milímetros de mercurio. Bar, como les dije, es una unidad industrial. En la industria casi todo se mide en bar. Y no sé, ¿alguno de ustedes fue a cargar gas o tiene vehículo a gas? ¿Cómo cargan? ¿Alguien acompañó a alguien a cargar gas? ¿No? Bueno, queda pendiente entonces. O investigar si quieren, si alguno tiene una garrafa cerca, dice presión de trabajo, presión de prueba. Les dejo esa inquietud para la próxima. ¿Alguien dijo algo, Martín? No, en el chat no. Bien. No, porque Hoy a la mañana lo sacaron. Hoy a la sí, mañana tiraron. Primero tiraron, tiraron uno un poco, un número inflado ahí y después ahí bajó. Hay alguien que bajó un poquito. Un número así medio que bueno, inseguro tiraron por ahí. Pero después lo corrigieron. ninguno fue a cargar. Bueno, dejémoslo que investiguen un poco entonces. Bueno, vamos a ver algunos nomenclatura, digamos, que tienen que manejar muy bien. Presión absoluta. Se mide desde el cero absoluto de presión. ¿Dónde hay un cero absoluto de presión? Solamente en el espacio, donde hay algunas moléculas por metro cúbico. Después, acá en la Tierra es muy difícil tener un cero absoluto de presión. Podemos buscar lo más bajo que se pueda de presión, pero no vamos a tener cero absoluto. Así que cero absoluto solamente en el espacio. Presión atmosférica, quedó claro hace un rato, que es la presión ejercida por la atmósfera, medida mediante un barómetro. Barómetro es un medidor de presión que mide presión atmosférica y se la toma como a la altura del mar. Digamos, la altura del mar, que sería el promedio, digamos. Ahí estaría la presión atmosférica normal. Presión relativa se mide la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica en un lugar donde se efectúa la medición. Esta presión relativa también se llama manométrica, la manométrica, porque es la que está por encima de la atmosférica. Vamos a volver con esto. La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones. Esto se usa muchísimo en la industria. Ustedes tienen cañerías, diferentes sectores en la industria, entonces se mide la presión diferencial que hay entre un sector y otro sector, normalmente confinados. Confinado significa totalmente cerrado. Y vacío es la diferencia entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, la presión medida por debajo de la atmosférica. Normalmente el vacío se mide como una presión negativa, porque tenemos la atmosférica que la consideramos presión normal, ¿no es cierto? Si empezamos a inflar, tenemos presión positiva. Si empezamos a hacer vacío, tenemos de la presión atmosférica para abajo una presión negativa. ¿Se va entendiendo? Son muchos conceptos que le estamos tirando. Acá tienen un gráfico para ver que cuando nosotros tenemos acá una presión atmosférica, que es variable en realidad, es variable, entonces aparece una relativa o manométrica, que dice utilización del aire comprimido. Esta roja es lo que nos marca el aire comprimido, lo que nos marca cuando uno va a inflar la rueda. Porque la atmosférica, una rueda con un agujero no tiene vacío, tiene presión atmosférica. Un neumático que se agujereó, lo que va a tener va a quedar en llanta, pero va a tener presión atmosférica, no tiene vacío. Entonces, y la presión absoluta es medida desde el cero. Normalmente nosotros vamos a trabajar siempre con la presión manométrica, que significa lo que da el manómetro, que es el medidor de la presión. Y acá tienen los famosos PSI, que ahí, así, pound square inch, esto es lo más común en todos lados, que este aparatito está por todas las casas. Ahora van a entender cómo se utiliza y digamos cómo funciona. Presión absoluta y presión manométrica. Entonces, a partir de la presión atmosférica, lo que se mida, lo que tiene cuando usted empieza a inflar, eso es presión manométrica, lo que indica el manómetro. Exceso de presión más allá de la atmosférica se llama manométrica, y la presión total, absoluta. Si la presión es menor que la atmosférica, con un vacío parcial, la presión manométrica es negativa. A veces hay manómetros como este con el cero al medio, que tienen positivo o negativo. Positivo o negativo.
¿Alguno de ustedes vio quién es el que usa eso? ¿Nunca vieron cuando se instala un aire acondicionado, los aparatitos que lleva el tipo que va a instalar un aire acondicionado? O en el auto también, cuando lo revisan. Esos aparatos miden vacío también. O sea, miden presión y miden vacío. Digamos, el aire acondicionado funciona con presión y con vacío. Entonces, lo va midiendo los dos. ¿Algún comentario, Martín? Me parece, no sé bien, por ahí no soy muy experto en el tema, pero el vacío, necesitan poder medir el vacío porque ellos extraen el gas de lo que es el circuito. Sí, Se claro, busca primero, se busca generar un vacío y después sí o sí trabaja con con presión, digamos, el presión. sistema. Siempre está cargado con presión positiva, pero Sí, de tienen que un trabajar. lado tiene presión y del otro lado vacío para que enfríe, digamos, para lograr la expansión. Entonces de esa manera logran mejor rendimiento. Claro. Igual no sé si lo miden al Sí, vacío sí, en sí. funcionamiento. Eso tendría que consultar. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ahí queda pendiente, entonces se lo dejamos para alguno Lo que quiera que tienen agarrar. en el chat de Zoom tienen un par de imágenes más, para el que no la vio todavía, de estos relojes de presión, en donde cada uno de los relojes está con escalas distintas, digamos, con unidades distintas. Son relojes que la mayoría, creo que todos los tres que le subí tienen por lo menos dos unidades, el mismo manómetro tiene dos unidades distintas, que puede llegar a ser confuso al momento de hacer una lectura. Eso ténganlo en cuenta siempre. Ese que tiene ahí marca IPRO, que el que tiene la imagen en este momento, Carlos, tiene una sola escala en una sola unidad. Es mucho más fácil de leer que los que yo les pasé. Van a cometer menos error. Imagínense que tienen a un personal ahí que va a hacer la medición y está cansado, hace calor, hace frío y de repente le pongo dos escalas. Eh, Tiene que andar prestando atención, doble atención para poder realizar una buena lectura. Nada más. Bien, bueno, vamos a abordar ahora lo que se llama la ecuación fundamental de la estática, que es una ecuación muy importante y, bueno, de alguna manera acá se demuestra cómo la podemos obtener. Esta ecuación nos va a mostrar que la presión aumenta cuando uno va bajando por un líquido. Acá tenemos un líquido, un fluido, digamos, agua. Otra vez se me desapareció no sé por qué se me desaparece el mouse, el marcador, no sé por qué. Vamos a preparar lápiz. Entonces tenemos un fluido confinado, ahí tenemos agua en un vaso precipitado, y lo que tomamos para estudiar es un elemento. ¿Qué es un elemento? Un elemento de un fluido en reposo con área A y espesor diferencial de I. Ustedes en análisis 1 ya eh, pudieron ver un poco el concepto de derivada, ya llegaron a derivada, entonces podemos hablar un poco más suelto de lo que es, ahí está, de lo que es pero no se alcanza a ver el punto rojo, ¿no? ¿Se ve el punto rojo? Que está me Apenas parece, se lo ve muy chiquito. No sé, por lo menos en una computadora se lo ve muy chiquitito. No sé en un ¿cómo es? celular si lo pueden ver bien. Ahí, esto también raya. Bueno, estoy hablando, no sabía que rayaba, está bien. Estoy hablando si supiese cómo se borra sería fantástico. Pero bueno, ya lo voy a aprender. Porque no estoy en el pizarrón sí lo sé manejar, acá estoy no lo había probado acá en el PowerPoint. Si alguien sabe cómo se borra, me avisa. Les decía que hoy tienen claro lo que es el concepto diferencial, porque así como aprendieron el concepto de infinito, que es muy simple, concepto de infinito, dado cualquier número, infinito es un número mayor.
Bueno, el concepto de diferencial es, dado cualquier número pequeño, diferencial es menor. Es decir, es un número tan pequeño como uno puede hacer. Entonces yo voy a tomar una pequeña porción de ese elemento de fluido con área A y espesor diferencial, y un espesor diferencial para trabajar. Entonces, vamos a tener una fuerza debida a la presión, digamos, que está en la superficie superior. Fuerza debida a la presión en la superficie superior, que es esto, P más diferencial P por A. Esta sería la fuerza. Después tenemos a la parte inferior esta fuerza que es debida a la presión sobre la superficie inferior. Recuerde que este cubo tiene 6 lados. Entonces, tenemos los dos lados, superior e inferior, que tiene presión y presión por área de arriba, que es fuerza, ¿no? Después también va a tener el peso, que es acá, el peso del elemento ese de fluido que estamos estudiando, y las cuatro laterales se van a compensar. Esas no las voy a tener en cuenta porque se van a compensar. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear esto, que es la sumatoria de las fuerzas en I igual 0. Sumatoria de fuerzas en I igual 0. Tenemos positiva esta, porque está apuntando hacia arriba, negativa esta. ¿Se entiende o se está mucho despelote? ¿Se entiende, no? ¿Están viendo bien el rojo? Se está rayando todo, pero... Y negativo también el peso, porque está para abajo. Entonces, ahí tenemos las tres fuerzas que están en la dirección de las ordenadas. Si hacemos sumatoria de I igual 0, tenemos positiva P por A, negativa P más diferencial P por A, y negativo el peso. ¿Cómo llegamos a esta descripción del peso? Bueno, ahí era lo que yo tenía que desarrollar, que para no irme, se los voy a desarrollar aquí mismo, entonces les va a quedar. Fíjense que, por eso por el concepto diferencial, digamos, ¿cómo llego a esto? ¿Cómo llego a esto si yo parto del peso? Primero, el volumen es igual a área por altura. Pero acá yo tengo, acá tengo un diferencial de altura. Entonces, si tengo un diferencial de altura, voy a tener un diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Bueno. Si la densidad era masa sobre volumen, si la densidad era masa sobre volumen, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Densidad era masa sobre volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces, en vez de poner diferencial de volumen, lo que voy a poner es ρ por A por diferencial de I. Y yo quiero llegar al peso. El peso era masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces tomo un diferencial de masa, voy a tener un diferencial de peso. ¿Esto qué va a ser? ρ por G por A por diferencial I. ρ por G por A por diferencial I. Ahí les muestro cómo se llega de diferencial peso a ρ por G por A por diferencial I. ¿Y cómo llego a esta última ecuación? Acá multiplico este por este y este por este. Entonces, P por A menos P por A, se me va con este. Y me queda diferencial P por A menos ρ por G por A por diferencial I igual 0. Entonces, el que está negativo pasa, los dos quedan negativos, porque es negativo y negativo. Entonces, al pasarlo, uno va a quedar negativo, el otro positivo, y divido ambos miembros por diferencial I. Las A se simplifican, porque quedan de los dos lados, se simplifican, y queda diferencial P sobre diferencial I igual a menos ρ por G. ¿Alguna pregunta? Hagan un print screen si no quieren olvidarse, de todas formas va a quedar la grabación de esto, ¿no? También lo podemos trabajar después pueden preguntar en el chat de Zoom, si alguno se queda con la duda. Sí, también. Y le digo, revisarlo en un libro. conceptualmente, digamos, importante.
Por supuesto, pueden buscar su propio libro. Entonces, esta ecuación indica que si la ordenada aumenta, P disminuye. P disminuye. Martín planteaba hoy que digamos que es al revés, digamos que lo que dice esto es que cuando ustedes se van para arriba, acá, la presión disminuye. Podríamos decir que cuando vienen para abajo, pues si van para abajo, P aumenta. Bueno, esta ecuación, no quise hacer eso. Esta ecuación, que no sé por qué no me escribe ahora, ahí escribe, esta ecuación, lo que les dice es eso. Si I aumenta, P disminuye. Si I aumenta, P disminuye, ¿por qué? Por el signo menos, por este signo menos. Entonces, es decir, conforme se sube por el fluido, la presión disminuye, como esperaríamos. Entonces, bueno, entendido eso, voy a tomar 2 puntos acá para P1, que lo voy a llamar P directamente, y para P2 voy a llamar P0, con las alturas I1 e I2, y voy a plantear esta ecuación, pero ya no como está ahí, sino como diferencial P es igual a menos ρ por G por diferencial I. Y las voy a integrar entre P1 y P2, y la integral entre I1 e I2. Entonces, ¿qué es lo que va a dar esto? P2 menos P1 es igual a menos ρ por G por I2 menos I1, que es la ecuación que tienen acá. Entonces, suele ser útil expresar la ecuación esta en términos de profundidad bajo la superficie de un fluido. Nosotros queremos saber qué presión hay a determinada profundidad. Tomamos el punto 1 en cualquier nivel, este que les decía, el punto 1 en cualquier nivel del fluido, y ahí lo llamamos a la presión P en ese punto. El punto 2 la tomamos la superficie, donde lo llamamos P0, que normalmente eso va a ser la presión atmosférica. Entonces, la profundidad en el punto 1 va a ser I2 menos I1, que normalmente se la reconoce como H. Entonces, en vez de P2 pongo P0, en vez de P1 pongo P, y en vez de I2 menos I1 directamente pongo H. Entonces, ordeno acá, despejo P, y me queda que P, la presión en este punto 1, acá, esa presión ahí, es igual a la presión de la superficie más la columna de agua, ρ por G por H. G, 9,81, ρ depende del fluido, el fluido que tengan, porque el ρ era la densidad, entonces no es lo mismo agua que mercurio, va a aumentar mucho más rápida la presión en función de H si esto es mercurio, y ρ por G por H. Entonces, esta es la ecuación, les decía, fundamental, que la tienen que tener muy clara. Entonces, presión en un fluido de densidad uniforme. A ver, escucho algunas preguntas. ¿Qué es lo que me dice concretamente esto? Que en este vaso, acá voy a dibujar el vaso, que tiene el agua acá, entonces esto está lleno de agua, y acá voy a dibujar la presión. Acá la presión va a ser pequeña, acá empieza a aumentar, cada vez más grande, cada vez más grande y cada vez más grande. ¿Cómo pueden ver esto? Si ustedes le hacen un agujerito acá, el agua va a salir así. Si en cambio hacen el agujerito acá, el agua va a salir así. Tiene más presión, va a salir con más velocidad el agua. Bueno, ahora van a aprender, después de pasado estas semanas, van a aprender a calcular la velocidad con que sale de un recinto así confinado el agua. Ustedes tienen un tambor, así le hacen un agujerito, el agua sale con determinada velocidad. Cuanto más abajo cuanto más columna de agua tenga acá esto, con más velocidad va a salir el agua. ¿Alguna pregunta? En el chat no hay nada, Carlos. Sigamos.
¿Cuál es la consecuencia? Primera consecuencia que también la van a encontrar como la paradoja hidrostática, algo que no se entiende muy bien, pero que realmente es así. La presión depende estrictamente de la altura. No importa qué tan grueso sea, digamos, qué tanta cantidad de fluido puede ser finita, puede ser enroscado, puede haber un recipiente así. Lo único que interesa es el nivel del fluido definido, o sea, para la presión todas iguales, definido por la altura. Por supuesto que la densidad tiene que ser uniforme, no puede haber mercurio acá y agua acá, porque por supuesto que va a ser diferente. Se supone que todo es agua, las alturas van a ser exactamente iguales. Y esto es lo que usa los albañiles cuando están construyendo, así que vieron que ponen una maderita acá y después tiran un hilo para después sacar todos los ladrillos que le salgan derechito ahí, todos los ladrillos. Entonces, ¿qué hacen acá? Tiran una manguera transparente, así, hasta acá, entonces así, y la manguera tiene agua adentro, entonces, ¿cómo llevan Sí, este en el nivel? nivel. ¿Cómo? El nivel tira, ¿no? Tiran el nivel, Sí. pero digamos, ese albañil lo puede hacer porque conoce el teorema fundamental de la estática, digamos, y él sabe que digamos, la manguera tiene que estar recontra limpia, porque Sí, tiene sí. que tener densidad uniforme. Si llega a entrarle un poco de tierra, ya sonó la densidad uniforme y le va a medir cualquier cosa. Entonces la cuidan bastante a la manguera. Y lo que hacen es esto. Entonces tienen ahí un nivel espectacular y las casas les salen más o menos derechas gracias al conocimiento de física. Digamos, así se tiran los niveles. Porque una manguera así tiene digamos, no importa las vueltas que tenga acá, puede tener 1.000.000 de vueltas, pero la altura esta es exactamente igual a la otra altura. O sea, esta altura es lo que, justamente por esto que acabamos de estudiar, es lo que se mantiene. Bueno, Qué interesante sería, Carlos, tener una manguera que le dé la vuelta al mundo, poder tener, si tuviesen la manguera de los dos lados del mundo, te quedaría, piensen más o menos la situación, cosa que no le gusta a los terraplanistas, digamos. Estaría retorcida la Tierra. Bien. Eso después van a ver que para esta forma de medir niveles, digamos, se puede utilizar para construcciones de hasta cierta cantidad de kilómetros, justamente por la curvatura de la Tierra. sí, claro. Claro. Acuérdense que la Tierra está aplanada. Hace muy poquito leí la historia que es sumamente interesante, pues la hicieron hace como 150 años, casi 200 años, que fueron a medir con un palito de 10 metros de madera, medieron un ángulo de 1 grado en el Ecuador y más cerca a los polos. Y si había alguien que levantó la mano, Martín, no sé si tú lo tenés en cuenta. No me Entonces saltó. vieron que, digamos, es decir, la Tierra la midieron 1 grado acá, cerca del Ecuador, y 1 grado cerca de los polos. Y se dieron cuenta que 1 grado acá en los polos era más distancia que en el Ecuador. Entonces con eso corroboraron que la Tierra estaba achatada en los polos. Y lo hicieron con una maderita, pero con una precisión impresionante, ¿no? Después algún día le voy a contar más al respecto. Me hiciste acordar ahora que este, sí, una pavada. Hace 2.500 años ya los griegos sabían que la Tierra era redonda, digamos, habían calculado el perímetro. ¿Quién levantó la mano? Perdón que no dejé, si No, quiere, por chat o abra el micrófono. no pude yo ver quién levantó, si alguno lo quiere hablar. Ah, bueno. Yo les Ahora sí, comenté que a esto lo sí. pueden encontrar como principio de los vasos comunicantes o vasos comunicantes. Así lo van a encontrar por todos lados en internet, a este fenómeno.
Sí, claro. O paradoja de la hidrostática también. Bien, anoten los dos nombres, Sí, así saben que es lo mismo. sí, sí, pero eso pueden buscarlo así. Ah, ya aprendí a borrar, gracias. Aprendí a borrar, ¿vio? Todo se aprende. Toqueteando como corresponde. Había que apretar el botón del lápiz nada más. Con eso borra. Ahora voy a aprender a cambiar de color y a cómo escribir más grueso. Bueno, eh, avanzamos un poquito más. Pascal, uno de los principales aportes que hizo a la hidrostática, es decir, la ley o principio de Pascal, que dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido de las paredes del recipiente. Es decir, ustedes tienen un fluido confinado como esto. Perdón, ahora me está. Acá tienen un fluido, digamos, confinado. Todas las paredes de este recipiente, tienen, digamos, soportan soportan la misma presión. Entonces, todas las paredes de ese recipiente soportan la misma presión. Eso fue el aporte de Pascal. ¿Y por qué es tan importante esto? Entonces, si uno tiene que la presión, por definición, es fuerza sobre área, si yo tengo una fuerza aplicada en un área 1, voy a tener otra fuerza aplicada en un área 2. Entonces, de esa manera yo con una pequeña fuerza voy a poder mover grandes piezas. Es el principio del fundamento del gato hidráulico. El fundamento del elevador hidráulico es una aplicación directa a la ley de Pascal. El tamaño lleno de fluido se ha exagerado, bueno, el tamaño del recipiente lleno de fluido se ha exagerado, pero esto es mucho más chiquito, pero bueno, la idea es que entiendan el concepto. De esto. Entonces, la presión tiene el mismo valor en todos los puntos, se aplica una fuerza pequeña y el pistón actúa sobre, sobre Fíjense, en realidad ustedes tienen, a ver si puedo hacerle el gráfico acá. Ustedes tienen este sería el gato hidráulico. Entonces acá tendrían el pistón chiquitito, donde ustedes le aplican normalmente la fuerza normalmente es una palanca que ustedes le van dando para arriba y para abajo. Lo que tiene en determinado lugar es una válvula, acá tiene una válvula que solamente deja pasar en este sentido. Y después tiene una reserva, un tanque de reserva de fluido que alimenta esto, porque si no, con una válvula que no le deja, que le deja pasar solamente en este sentido. Entonces, ustedes aplican la presión acá, el fluido pasa para acá y va levantando el auto. Entonces, acá la fuerza grande. Digamos, ¿por qué? Porque ustedes aplicaron la fuerza acá y esta válvula dejó pasar en este sentido. Cuando ustedes levantan esto, por acá no va a pasar, sino que va a tomar del recipiente. Va a tomar del recipiente que está acá, toma y llena de vuelta. Cuando ustedes bajan esto, de nuevo va a subir, va a mandar para acá, y entonces esto va a ir subiendo. ¿Qué es lo que le está faltando acá? Es la canillita, que normalmente, acá la válvula, que va a permitir, digamos, cuando ustedes terminan de subir, abren esta y vuelve de nuevo acá al recipiente, digamos, va a bajar. Ustedes abren la canillita de esta, track, vuelve y se llena el recipiente de vuelta. Entonces, de esa manera baja lo que ustedes están subiendo acá haciendo fuerza. ¿Se entiende cómo funciona el gato hidráulico? Pero el principio de Pascal es que simplemente con una
pequeña, fíjense que tenemos un pequeño pistón acá, encima acá le estamos haciendo una palanca. Normalmente eso se le hace la palanca, digamos, a través de una palanca, para todavía disminuir más la fuerza. Estamos levantando algo muy pesado que de otra manera no podríamos levantar. Martín, ¿algún comentario? Vamos a ver si lo podemos trabajar a esto en el laboratorio. Por La supuesto. palanca, fíjense que la palanca se conoce que lo que se consigue con la palanca es una ventaja mecánica, porque yo haciendo poca fuerza puedo mover algo con más facilidad. En el caso del gato hidráulico o de la ley de Pascal se conoce como palanca hidráulica, ¿sí? Que también es, utilizando este principio, haciendo poca fuerza poder mover mucho. Lo que se van a dar cuenta es que la diferencia está en la cantidad del movimiento que tenemos que hacer. O sea, tenemos que mover el pistón chiquito mucho más que el pistón grande. El pistón chiquito lo vamos a mover un montón de veces. Si han subido un auto, hay que palanquear y palanquear hasta que el otro pistón grande sube muy despacio, ¿sí? En el caso de la parte hidráulica es porque el volumen que movemos con un pistón pequeño es mucho menor que el volumen que se va a mover en el pistón grande. Es decir, que la ventaja mecánica se consigue, pero a costa de tener que hacer mucho más movimiento, ¿sí? El trabajo es el mismo. El trabajo va a ser el mismo a la larga. No Sí. podemos ganar trabajo, eso está claro. Nadie nos va a regalar energía, digamos, ni fuerza, ni nada. Eso Sí. ténganlo. Bueno, yo llegaría hasta acá para dejar los medidores de presión para la próxima clase, así no los atosigo. Voy a parar la grabación. Vamos a detener la grabación.